Tornem així a Plató i avui dediquem un trosset del programa a Rosa Sunyer. Ella és metgessa de família del Centre de Salut Alzira 1, que inicia una nova etapa després d'una llarga i valuosa trajectòria al Departament del Centre de Salut. El seu pas per l'atenció primària i la salut pública, i especialment en els seus anys d'Alzira 1, han deixat una empremta marcada per la professionalitat, el compromís i la proximitat amb els pacients. Rosa, lo primero de todo, bienvenida. Gracias. Quiero preguntarte, vamos al principio, ¿cómo llegas a estudiar un poquito medicina y en qué año empiezas a decir esto es lo que a mí me gusta? Bueno, pues hace tanto tiempo que un motivo concreto, tampoco te lo sabría afinar, pero yo estudié el bachiller elemental y el bachiller superior, sacaba buenas notas, me gustaban las ciencias, me gustaba la biología, la física, la química y las matemáticas sobre todo. Hice el bachiller superior de ciencias, hice el COU y la prueba de la selectividad. A ver, a mí me gustaban estas materias y no quería dedicarme a la docencia, veía la industria y la investigación como algo un poco lejano y la verdad es que acabé ahí, saqué buenas notas, no pillé aún las matrículas con números clausus, fueron promociones aún en un par de años de que me fui yo en el año 76 a la universidad, muy numerosas, éramos muchísimos alumnos, sí que se redujeron en los primeros años y bueno, pues salí de la universidad y me titulé. ¿En qué año sales de la universidad y empiezas este recorrido que te ha llevado hasta hace nada, hace prácticamente un mes? Sí. A la Mi promoción es la de 1976, 1982, termino y al poco tiempo nos inundamos con la pantanada. Sí. Habíamos gestionado algunos compañeros y yo el depósito del título, la colegiación para poder empezar a funcionar y acudimos como voluntarios al centro que se estableció en Alzira con motivo de esto, que fue en las estancias de Hilaturas Presencia. Ahí empezamos a colaborar, conocí gente, ayudaba de forma voluntaria. Y por la situación que dejó nuestra población se tuvieron que reforzar algunos servicios. Y creo que en noviembre fue mi primer contrato en el servicio de urgencias ordinario de Alzira, que estaba ubicado en Ordefrares, en lo que es ahora el Centro de Salud Alzira 2, el Centro Sanitario Integral, donde tenemos la atención continuada de nuestra ciudad. O sea, ¿Y en qué momento llegas aquí a Alzira? Porque desde que tú llegas en el 82 a ese hospital de urgencia en Hilaturas Presencia, hasta que tú tienes tu puesto pasan unos años, ¿no? Claro, sí. A ver, yo ahí empecé a trabajar, empecé con contratos en el ambulatorio de Alzira, haciendo sustituciones de los médicos generales, haciendo sustituciones de algunos especialistas nuestros de cardiología, estuve yendo al clínico a un departamento con un adjunto, acudí a las consultas del doctor Llavador y del doctor Alberto Mira, que eran nuestros cardiólogos que entonces estaban en el centro de especialidades, y también les empecé a cubrir vacaciones por la formación con ellos, porque faltaban especialistas, y bueno, y ahí empecé a funcionar. Se desencadenaron sustituciones por vacaciones, por bajas, y empecé en la primera interinidad, creo que la empecé en el año 86, que me fui a Carlet. A Carlet, que aún estaban en el antiguo hospital, que hoy es un centro de disminuidos psíquicos, y luego, estando yo allí, es cuando se hizo el centro de salud que tienen actualmente. Ahí estuve 9 meses, porque ahí las interinidades eran de una duración determinada de 9 meses, y ya salí, continué haciendo sustituciones, estuve por La Barraca también, que el médico de allí era el marido de una compañera y amiga. Ella no había terminado, yo hice alguna cosa de él. Vamos, entonces nos buscábamos casi que con los profesionales firmar las sustituciones cortas, ¿vale? Solamente te llamaban de bolsa para las interinidades. Después me volvieron a llamar para el centro de salud de Carlet, pero ahí
fue un contrato de 9 meses en el servicio de urgencias ordinario que había allí. Y después, en el 91, se establecen las interinidades indefinidas y firmo una interinidad el 1 de junio del 91 en el Centro de Salud de Alginet, que acababa de inaugurar su centro en abril. Y yo llegué allí reciente, no se había conformado todo el equipo, faltaba personal de enfermería, faltaban celadores, se fue creando todo el personal de equipo, se aumentó la plantilla de un médico también, y bueno, y ahí estuve hasta el 2001. Ahí fue una etapa estupenda, pusimos en marcha un centro, éramos gente más o menos de edades muy similares, muy bien avenidos, nos curramos un poquito la población, la educación sanitaria de la población, asumíamos la atención en urgencias, no había servicio de urgencias en Alginet, como pasaba en otro punto de nuestro departamento que era Alberic, y nosotros mismos hacíamos las consultas de médico de cabecera, de atención primaria, y las urgencias en la localidad. Wow. Pero bueno, fue una etapa muy bonita por eso, porque pusimos en marcha un centro, pasar de poco personal a una dotación más adecuada para la población que teníamos, y bueno, y la recuerdo con cariño. Quiero preguntarte si recuerdas ese primer día que llegas a la consulta, tu primer día como médica. Uf, pues ya te digo que como los primeros días fue con motivo de la pantanada, luego ya empezó a enlazarse todo. Pero claro, era prácticamente, yo vengo de unas promociones muy numerosas, donde las prácticas no son, vamos, ni por asomo lo que hacen hoy los estudiantes de medicina. Mirábamos y muy poco, prácticamente no sabíamos cómo funcionaba el sistema, sino que te lo trabajabas con el día a día, o sea, te ibas encontrando con las cosas que competían tu profesión cuando te veías en la consulta para resolverlas. O sea, que es un poco ir descubriendo el oficio mientras trabajas, ¿no? Exacto, sí, entonces sí. Claro, yo ahora la gente que viene joven está muy formada, ha hecho muchas prácticas, ha hecho las cosas. Yo recuerdo que cosí la primera herida, suturé la primera herida, cuando me la vi en una consulta trabajando como médico. Nunca lo había hecho en unas prácticas, me puse en ello. Me acuerdo que les avisaba, yo digo, le aviso que es la primera vez que voy a suturar un codo, y lo hacía. Wow. Entonces, es otra cosa, no tiene nada que ver con la formación que tienen ahora los médicos jóvenes, que es mucho más valiosa, es mucho más currada, han hecho muchas más cosas, pero bueno, la experiencia de todos estos años te lleva al mismo sitio. Rosa, ¿es una profesión de corazón? Me explico, ¿es una profesión que te tiene que gustar mucho? Yo creo que sí, que, a ver, es una profesión como todas las profesiones, tan digna y tan merecedora de todas las consideraciones como las demás. Pero yo creo que es una profesión, tanto en sanidad como en educación, que tiene una faceta vocacional para de verdad, si no para hacerlo bien, para disfrutarla sobre todo. Yo creo que el que te guste es lo que te permite disfrutar ese trabajo que haces, porque lo demás es eso, es cumplir con tu obligación, que depende de, pues eso, de lo responsable que seas y de todo lo demás. O sea, una profesión que es de vocación que, bueno, yo supongo que cuando habrás acabado tú ya tu trayectoria, aunque dejes de ser médica, nunca dejas de ser médica. No, nunca, ¿no? No, ahí tienes a los amigos, a la familia, a los vecinos, a los conocidos. En mi WhatsApp van montones que forman parte de mi consulta, pero también forman parte de mi vida. Esos no se van a ir nunca, creo yo. Nunca se van, nunca. No. ¿Cuáles crees que son los valores que tiene que tener un médico de familia para hacer bien su trabajo? Valores, bueno, tampoco nada muy especial, sino nada, tener, yo que sé, un poco de interés, empatía, paciencia, no sé,
cosas muy normales. Normales, ¿no? Claro. Yo quería preguntarte porque están las especialidades que siempre, pues por ejemplo, los cardiólogos tienen su especialidad, pero por ejemplo los médicos de familia sois como un poco todo. Es como, somos el filtro y el puerto y la puerta de entrada, o sea, nosotros somos la puerta de entrada al sistema sanitario. Nosotros es como si luego distribuyéramos, hay cosas que nos podemos quedar, hay cosas con las que podemos trabajar hasta un punto. Y en realidad cada tarjeta sanitaria va asignada a un médico de cabecera, a un médico de atención primaria, no a un especialista. Los especialistas ya se ocupan de otras patologías más complicadas, con unas pruebas muy concretas y que hay que justificar muy bien, que cuestan más de hacer, pero nosotros somos la puerta de entrada de la población. Nosotros no tenemos barreras, o sea, podemos tener un colapso telefónico, podemos tener las agendas llenas, pero si un paciente nos necesita, cuando llega al centro, a nadie se le envía a casa. Nosotros los atendemos a todos, tengamos lo que tengamos y se haga lo que es la hora que se haga. Es lo que a veces nos satura. Yo quería preguntarte también por el tema de ¿cuándo sabéis que un paciente tiene una dolencia o otra? Porque al final vosotros sois los que deriváis a los diferentes especialistas o los que, pues, o no, ¿sabes? ¿Cómo sabéis todos los casos clínicos que pasan? A ver, nosotros cuando un paciente viene con unas quejas, malestares o unos síntomas, pues hacemos la exploración, hacemos la entrevista oportuna y las pruebas diagnósticas que tenemos a nuestro alcance y que creemos que nos van a permitir tener unos datos para llegar a un diagnóstico. Hay pruebas que son concluyentes y que nos dan ese diagnóstico, entonces si son patologías nuestras nos las quedamos, las tratamos, vemos cómo evoluciona el paciente, si no conseguimos mejorías o nos quedan dudas de que se puede estudiar más allá del caso, pues entonces ya lo derivamos al siguiente nivel, pero claro, son patologías que ya pueden superar un poquito las expectativas nuestras. Hablamos un poquito de esa jubilación. ¿Cuánto tiempo llevas jubilada, Rosa? Pues llevo desde el 1 de noviembre, el 31 de octubre fue mi último día de trabajo. ¿Cómo esperas estos próximos años? Porque supongo que la vida te habrá cambiado completamente el tema de los horarios. Bueno, no, tengo una rutina más o menos de horarios, el levantarte unas horas no se desconecta así como así. Sí que es de verdad que ahora el día a día te lo coges conforme viene, no va marcado por estar a un sitio a tal hora, ni de momento me planteo marcarlo por eso. De momento no, ¿no? Con calma. No, ¿cuáles son los planes que harás ahora que estás libre de ir al centro de salud? Bueno, pues cogerme las cosas un poco más como vengan. Ahora estoy ayudando a mi hijo con el bebé que tiene de 9 meses. Hay pocas guarderías para tan pequeños, entonces les puedo echar un cable y puedo disfrutar aquella faceta que no disfruté con mis hijos porque me los tenía que dejar para irme a trabajar. ¿Estás orgullosa de esta carrera? Porque ¿cuántos años has estado ejerciendo como en la medicina? Desde el 82, empecé, ya te digo, en noviembre el primer contrato después de estar de voluntaria con la dichosa Pantanada. Pero prácticamente he trabajado mucho, o sea, ahora he llegado a una jubilación ya forzosa porque he superado el tiempo de cotización que pedían y ya te digo, es que terminé la carrera con 23 años y empecé a currar. 40 años prácticamente, ¿no? Trabajando Sí. Claro, al principio empiezas a hacer contratos de trabajo, sustituciones, ahora trabajas un mes, ahora te pagas 15 días, luego te llaman 3 días y cosas así, pero ya te digo, desde el 2001 no he dejado de trabajar, desde el 2001, no, desde el 91, desde 1991, paré en el 2001, hice algún paréntesis haciendo un máster y haciendo otras tareas que no eran atención primaria, estuve en la residencia de Carlet, estuve en la valoración de discapacidades, que depende de la antigua Consellería de Bienestar, que ahora es la de Igualdad, no sé qué más, y no he parado, es que no he parado. ¿Estás orgullosa de estos 40 años de carrera? Yo sí. Por supuesto. Sí, he renunciado a cosas para hacer mi trabajo, pero no me arrepiento, claro. ¿Qué crees que te ha dado esta profesión? ¿Qué te ha aportado?
Ay, pues yo qué sé, como todo, momentos buenos y momentos malos, o sea, en nuestro trabajo todo no termina bien siempre, quiero decirte que alegría cuando llegas a resolver algo y tristeza cuando te encuentras con algo que sabes que no lo vas a solucionar Ya, nunca. O sea, la medicina no es una ciencia como las matemáticas, 2 y 2 son 4. Entonces no tenemos un 100% de garantías de éxito y hay cosas que nunca venceremos, o sea, seguimos siendo mortales y seguiremos siéndolo. es verdad. Y hay enfermedades muy tristes, muy Mm. duras y que de momento aún no resolvemos. Rosa, tenemos que ir acabando la entrevista. Me gustaría preguntarte, porque siempre me gusta acabar de esta manera, cuando entrevisto a alguna profesión así como guay, una profesión chula, ¿qué le dirías a alguien que le gustaría dedicarse a la medicina y que, bueno, algún espectador que pueda estar viéndonos que posiblemente su futuro sea la medicina y no se atreva a dar el paso? Bueno, que a ver si ha pensado en dedicarse a la medicina es porque algo le gusta de ello. Hay muchas facetas en la medicina para desenvolverte profesionalmente. Eh, yo lo mío ha sido la primaria y la verdad que la he disfrutado mucho y hoy por hoy los jóvenes les cuesta más decidirse por ella, pero siempre que alguno ha querido acercarse para ver cómo trabajamos y cómo funcionamos, les he alentado a que si de verdad tienen ese sueño que lo cumplan. Pues Rosa, me quedo con eso, que si tienen ese sueño, que lo Exacto. cumplan. Muchísimas gracias por venir, A muchísimas ti. gracias por contarnos tu trayectoria. Muchas gracias.